Bueno, de las producciones que... ¿Nos va a dejar salir un ratito antes, profe, hoy? Nos va a dar unos minutitos antes. Todo depende de que si terminamos o no. Ah, bueno. Les decía que de las producciones que ustedes pudieron hacer grupalmente, ¿no? Saltan muchas cuestiones en común, ¿no? Que es importante que las podamos como organizar para que nos sirva, ¿no? Para entender qué lugar tenemos nosotros en este tema de la planificación. Muchos hicieron referencia a que al momento de planificar utilizan los marcos de referencia, que en algunos casos, algunos cursos los tienen, otros no, que otros tienen diseños curriculares o tienen resoluciones o reglamentaciones provinciales que de alguna manera determinan cuáles son los objetivos. Sí. Daniel, ¿estás hablando? Bueno, sigo. Algunos plantean que utilizan los marcos de referencia, otros que utilizan diseños curriculares, otros que utilizan ya propuestas que están en la institución, ¿no? Algunas instituciones tienen contenidos mínimos armados, otras no. Hay otras que han utilizado alguna planificación de que alguien les prestó, o se han tenido que buscar los contenidos a partir de sus experiencias, de indagar en internet, de indagar en textos y demás, ¿no? Eso por un lado, en cuanto a decir, bueno, ¿qué enseño? ¿De dónde saco eso que enseño? Es como que parece que hubieran como distintas fuentes. Y por otro lado, cuando se pregunta quién los ayuda, parecería ser que en la mayoría de los casos esa ayuda viene de los compañeros más cercanos, de aquellos que tienen más años en el centro, que tienen más experiencia, pero son muy pocos los que plantean de que esa ayuda viene de, digamos, la dirección propiamente dicha del centro, sean el director, la directora o los secretarios, ¿no? O un jefe, no sé si en algunos centros tienen jefe de sección, en otros no. ¿Quiénes los que los orientan? Parece que no, que es más, ¿no?, el que está más cercano. Y por otro lado, lo que se identifica es que como que hay distintos niveles de planificación. O sea, planifico para el año o para el curso en su totalidad, sea un cuatrimestre, sea un semestre, sea continuo, discontinuo, sea una capacitación, planifico en términos generales, y después a la vez hay como mini planificaciones que tienen que ver o con que planifico una semana, o planifico una unidad, o planifico una jornada de trabajo, ¿no? O sea que también hay como distintos niveles en las planificaciones que hago. Eso, digamos, da cuenta de todo esto que está involucrado en este momento preactivo. Me parece muy, digamos, muy rico los aportes que ustedes están dando, porque también me permiten a mí evaluar cuáles son los saberes previos que tienen con respecto a los niveles de concreción de una planificación. Lo que yo voy a hacer ahora va a ser compartir un PowerPoint que lo voy a subir en la plataforma, de la misma manera que voy a subir en la plataforma el PowerPoint primero, ¿no?, donde están las preguntas y los trabajos grupales que hicimos, van a estar subidos los dos PowerPoint. Este PowerPoint es un poco teórico, pero que tiene que ver con las cosas que ustedes dijeron y muchas de las cosas que también ustedes están trabajando en el módulo de técnico profesional. Lo que yo hago es sistematizarla y ordenarla para que empecemos a darnos cuenta que lo que yo planifico hoy para mi clase no es una cosa que hago trasnochadamente o voy pensando en el camino hacia mi trabajo, sino que forma parte de un engranaje mayor que a la vez forma parte de otro engranaje mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos dentro de un sistema educativo que tiene toda una estructura.
Y a nivel de planificación, estos niveles de concreción de la planificación también se dan desde el nivel nacional al nivel áulico, ¿no? Y eso es lo que yo les voy a presentar con respecto a este PowerPoint. ¿Se entendió lo que dije? Sí, sí. Sí, profe. Ok. Sí, Profe, un paréntesis. Muchos Sí, profe. compañeros, los compañeros de las lajas tienen la luz cortada por el viento fuerte que hay allá. Ajá. Bueno, Así que no para están evitar- pudiendo asistir en esta Bueno. última. Igual va a quedar grabado y van a quedar los power. ¿Estamos? Sí, porque Sí, perfecto. Igual parece que es en algunas zonas, porque yo soy de las Lajas y hasta acá tengo luz. bueno, listo. Bueno, otra cuestión que les quiero aclarar antes de presentarles el PowerPoint es que voy a empezar a utilizar la palabra currículum. Algunos compañeros de ustedes dijeron, nosotros extraemos los contenidos o hacemos la No sé, hija, estoy en la clase, después vemos. hacemos la planificación a partir del diseño curricular. Entonces, acá vamos a hablar de diseños curriculares. La palabra diseño curricular no es más que una planificación. No es más que un proyecto didáctico. No vamos a entrar en el debate porque los grandes teóricos en didáctica tienen dividida la didáctica por un lado y la teoría curricular por el otro. Meternos en la teoría curricular es morir en el intento. No lo vamos a hacer, pero sí vamos a poder entender algunas cuestiones, ¿no? Cuando hablamos de planificación, hablamos de diseño curricular. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Ok, bueno, Sí. entonces sí, vamos a presentar el Power y yo voy a ir haciendo algunos señalamientos. Profe, lo que le iba a decir, que por ahí veo que usted hace hincapié de que le preguntamos a los compañeros con más experiencia, que por ahí también es ese miedo de ir a la dirección y decirle al director cómo se hace. Ese también, por eso más que nada acudimos a los que tienen más experiencia. Bueno, vamos a tratar de sacarnos ese miedo, porque nadie nació sabiendo planificar, ¿eh? No es fácil. Nosotros vamos a tratar de darles las herramientas de la manera más simple, pero no es una cuestión tan simple, ¿eh? Entonces no hay que tener miedo a eso. Pero bueno, se van a ir con ciertos elementos y ciertas herramientas que lo van a ayudar bastante. Voy a aclarar algunos conceptos porque me parece que nosotros como docentes tenemos que ir incorporando nuevas palabras y nuevos conceptos y darles determinado significado a algunas cuestiones. Con respecto a los conceptos, una pregunta que me gustaría hacerles para ver si alguien me puede decir qué es un currículum, pero no desde el punto de vista docente o pedagógico, pero la palabra currículum ustedes las han sentido nombrar. ¿En relación a qué cosas se siente la palabra currículum, o se la escucha, o se la nombra? Cuando vamos a hacer una solicitud, vamos a una propuesta laboral. Muy bien. Un historial de trabajo. Es como nos describimos nosotras ante una propuesta laboral. Bien, ajá. Implica como cuando uno hace el currículum vitae, que se llama, que es contar, digamos, la trayectoria de uno. Si ustedes como profe, por ejemplo yo, cuando surgió el instructorado, para inscribirnos, nos pidieron nuestro currículum, ¿no? Para saber, bueno, todos los antecedentes que nosotros teníamos, nuestra formación, nuestros cursos y demás, si dábamos el perfil para ser profesores del instructorado o no. Es, digamos, la trayectoria o el recorrido de vida que uno ha tenido. ¿Estamos? Esa es la palabra de currículum. Ahí les pongo la definición. Pero también la palabra currículum se utiliza para definir o señalar cuál es el camino que vamos a realizar. No lo que ya realizamos, sino lo que vamos a realizar. Les leo la definición.
dice, la palabra currículum se utiliza tanto como camino recorrido, por ejemplo, currículum vitae, como también para señalar un camino a recorrer, que está pautado, ordenado, marcado por una dirección. Directamente porque tenían como... Ahí vuelve, profe. Está sin audio, profe. Se había cortado. Quizás sea por el viento. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí, profe. Sí, profe. Ahora sí, profe. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, les planteaba esto de que el currículum es tanto el camino recorrido como el camino a recorrer, ¿no? Que está pautado, que está delimitado, que está marcado, ¿no? Y que me indica la meta hacia la cual me voy a dirigir. Este concepto de camino a recorrer es el que se toma desde la pedagogía y la didáctica para hablar de currículum, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de currículum, desde lo pedagógico, estamos haciendo referencia a ese dispositivo que de alguna manera define, selecciona y organiza todos aquellos contenidos que se pretenden enseñar dentro de un nivel o modalidad educativa. Acá les pongo la definición. Cualquiera sea la perspectiva pedagógica con la que se lo mire, el currículum es un artificio vinculado con los procesos de selección, organización, distribución, transmisión y evaluación de los conocimientos que realizan los sistemas educativos. ¿Qué quiere decir? Que en el currículum están los contenidos que se supone que tienen que ser enseñados. ¿Queda claro? Sí, profesora. Sí. ¿Qué componentes hay en un currículum? Están los componentes de los que hemos hablado desde el primer día, que son los componentes didácticos, que son esos elementos que están presentes en toda situación de enseñanza. Entonces están presentes en el momento preactivo, cuando yo estoy armando el diseño curricular o planificación, en el momento activo, cuando yo estoy dando la clase, o en el momento posactivo, cuando yo estoy reflexionando sobre la clase. Estas son las grandes preguntas didácticas y son los grandes componentes que están en todo currículum y en todo diseño curricular, que son las preguntas. ¿Qué enseñar? Contenidos. ¿Para qué enseñar? Objetivos o intenciones educativas, que pueden estar traducidos en competencias, capacidades. ¿Cómo enseñar? Que sería la metodología y las actividades. ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Que sería la evaluación. Estas preguntas que están a la izquierda, ¿qué enseñar? ¿Para qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Son las preguntas que yo tengo que responder cuando hago una planificación. ¿Preguntas del grupo hacia mí? Ahí nosotros cuando planificamos ponemos también los recursos. Bien, ya vamos a hablar de ese tema. Sí, sí. Es otro elemento que está presente y que es importante. Pero las grandes preguntas son ¿qué, para qué, cómo y qué, cuándo evaluar, ¿no? Básicamente esas cuestiones. Los recursos también son sumamente importantes. Los recursos son todos aquellos elementos materiales, tecnológicos, instrumentales, que me ayudan para favorecer la enseñanza, ¿no? Que yo también los tengo que seleccionar y los tengo que pensar. ¿Estamos? El currículum tiene esto. ¿La planificación tiene esto? Pregunto, ¿las planificaciones ustedes tienen estos
estos componentes? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿En la clase están estos componentes? Sí. Sí, profe. Sí, claro. Entonces, esto es el Padre Nuestro de la didáctica. Estas preguntas, no se las olviden nunca. ¿Estamos? Bueno, y Sí, ahora profe. vamos a hablar de los niveles de concreción curricular. Y acá van a aparecer muchas de las cosas que ustedes dijeron. Así que, por favor, si voy muy rápido, me para, me dice Claudia, para un poquito, ¿no? O quieren hacer una cosa. ¿Estamos? ¿Cuáles son los niveles de concreción curricular? Tenemos tres niveles. El nivel nacional, el nivel jurisdiccional o provincial, el nivel institucional y el nivel áulico, que es supuestamente en el que estamos inmersos nosotros. Veamos qué incluye cada nivel. El primer nivel, que es el nivel nacional, ahí están los marcos de referencia. Los marcos de referencia que fueron elaborados por especialistas en el INET. Eso es a nivel nacional para toda Argentina, ¿no? Ahí se armaron las familias de profesionales, hay muchos marcos de referencia donde ya están claramente definidos, ¿no? ¿Y qué cosas van a estar presentes en el marco de referencia? Las preguntas didácticas que vimos recién. Están en los marcos de referencia. Ahora, eso es a nivel nacional. ¿Qué es lo que se dice a nivel nacional? Bueno, estos son los marcos de referencia. ¿Por qué le dirán marco? ¿Qué les parece? Porque es a lo cual me tengo yo que ajustar, me tengo que regir. Bien, pero es un Porque marco. abarca todo. Bien, es un marco. ¿Qué hace un marco de un cuadro? ¿Qué hace un marco de un cuadro? Abarca. Pone los límites. Te pone- Sostiene. Cuadro. Bien, ahí sí te escucho. Lo Le da el sustento, pone los límites. pone límites, hasta acá llego. Es por eso un marco. Acá marco las referencias y de estas no me puedo salir. Pero esto está pautado por especialistas en el INET a nivel nacional. Llegan los marcos de referencia a las provincias, ¿no? Entonces llegan al nivel jurisdiccional, ¿sí? Y en el nivel jurisdiccional, que sería el nivel provincial, es donde se tienen que elaborar los diseños curriculares provinciales. O si le quieren llamar marcos de referencias provinciales. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Algunos están, como dijeron ustedes. Otros están en proceso de elaboración. Y otros están ahí, bueno, medios complicados. ¿Quién elabora estos diseños curriculares provinciales o marcos de referencias provinciales? Bueno, la responsabilidad la tiene la Dirección General de Modalidad Técnico-Profesional, que sería el organismo máximo dentro de, digamos, las carreras de formación profesional de ustedes. La Dirección General, ¿no?, de Modalidad Técnica Profesional. Ellos son los responsables, con sus especialistas y docentes, de armar, digamos, los marcos provinciales o diseños curriculares provinciales. ¿Qué van a contener? Las mismas preguntas que señalábamos anteriormente. ¿De dónde van a extraer la información para elaborarlos? ¿Qué les parece? ¿De dónde lo extraen? ¿Cuál es la fuente? El marco. El marco de marco. referencia. El marco nacional. ¿Estamos? Bueno, supongamos que la provincia tiene hecha todos los diseños. Vamos a la institución. La institución, a nivel institucional, o sea, cada centro tendría que tener su proyecto educativo institucional.
por allí un grupo dijo, no sé si fue el grupo 4, que dijo que en los CEPI les habían dado una capacitación y demás sobre el proyecto educativo institucional. Lo que se denomina PEI, profe. Exacto, muy bien. El famoso PEI es el proyecto educativo institucional. Cada institución debería tener su PEI, donde está definido cuál es la meta que esa institución tiene, ¿no? Cuáles son los proyectos internos que tiene esa institución y cuáles son las formaciones que esa institución brinda. Dentro de ese proyecto educativo institucional, PEI, tendría que estar el proyecto curricular institucional. Esto que les marco con la flechita. La institución tendría que tener ese proyecto general, el proyecto de la institución, y dentro de ese el proyecto curricular institucional. Proyecto curricular, ¿por qué? Porque tendrían que estar, cada institución tendría que tener organizado cada modalidad de enseñanza con los contenidos que se incluyen en cada cursado. Entonces, si yo en un centro tengo informática, peluquería, carpintería, artesanía, ¿no? Tendría que tener el proyecto institucional que me define la institución en su conjunto, con todas las propuestas que tienen como institución, y a la vez tendría que haber los contenidos mínimos organizados y ordenados para cada una de estas modalidades, pautados dentro de ese proyecto. ¿Quiénes hacen eso? Los actores de la institución. ¿De dónde lo deberían hacer? ¿Cuál sería su fuente directa? ¿Cuál les parece que sería? Pregunto. Los directivos. Hay los docentes en el proyecto curricular. Claro, la construcción de estos, los docentes, pero este PEI debería ser de la institución. El diseño curricular provincial. Claro, por ahí vamos. ¿Cuál es la fuente de donde voy a extraer esos contenidos, ¿no? En función de cuáles son las modalidades de enseñanza que yo tengo que mirar para arriba, que es en los diseños curriculares provinciales. Después, la institución va a hacer el propio en función del contexto, de la realidad que tienen, de las características de la población estudiantil que tienen y demás. ¿Y quiénes participan? Todos los actores de la institución, por supuesto guiados por el director, pero se tendrían que hacer jornadas institucionales para armar los proyectos educativos institucionales. Eso lo van a ver en una organización. Yo no me meto en eso porque lo van a ver en una organización, pero lo que quiero ver es que fíjense cómo estábamos a nivel nacional, marcos de referencia, provincial, diseños curriculares provinciales o marcos provinciales. Institución, los diseños curriculares institucionales, dentro de ese PEI. Y después tenemos el cuarto nivel. Perdón, ¿cómo dijo en las instituciones? Cada institución tendría que tener su PEI, su proyecto educativo institucional, con su proyecto curricular, que serían, ¿no?, los contenidos mínimos ordenados y organizados, como un tipo plan de estudio, ¿no?, de todas las modalidades que forman parte del plan. Entonces, yo llevo a la institución y no es que le tengo que pedir al compañero, irme a internet, copiar la planificación anterior, no, porque habría un documento donde estarían esos contenidos ordenados y organizados. Tercer nivel. Pero hay un montón de escuelas que no tienen. ¡No! No lo tienen. Por eso la profe habla en debería. Claro, sí. Bien. No sé si alguna. Por eso es que estoy rescatando también lo que ustedes dicen.
pero tengo que mostrar las dos cosas para que podamos entender ciertas cuestiones. Vamos al cuarto nivel. Ahí estamos nosotros, ustedes, porque es el nivel áulico, ¿no? Yo doy artesanía, yo doy peluquería, yo doy electricidad, bueno, cada uno está en un curso específico, con alumnos específicos, ¿no? Y a mí me toca entonces hacer la planificación del curso. Sea la planificación anual, sea la planificación cuatrimestral o la planificación de la clase, ¿no? ¿Quién hace esa planificación? Bueno, me toca hacerla a mí. Y muchos de ustedes dijeron, en conjunto con otros, porque tengo que articular quizás con otros, como para poder hacer un trabajo, digamos, colaborativo. Pero ahí están, en el cuarto nivel. Fíjense todas las fuentes de las cuales podrían obtener información para hacer la planificación. O sea que lo que yo voy a enseñar no puede surgir de la nada. Tienen que haber elementos, ¿no? Que de alguna manera me están encuadrando, porque si no cualquiera da lo que quiere. Y el INET surge justamente para poder homologar, sistematizar todo lo que se trabaja en educación, digamos, en este nivel de enseñanza, ¿no? Todo lo que son los centros de formación profesional, ¿no? Si queremos trabajar, no como antes, donde cada cual daba lo que quería, ahora se está tratando de sistematizar esto. Y en esta sistematización también tener en cuenta las experiencias que se han tenido en esta vivencia, ¿no? De cada uno. Pero para algo existen los marcos. Y después de haber planificado, haberme sentado a pensar, ¿no? Cómo doy lo que doy, cómo lo planifico, llego al desarrollo curricular, que es ya la situación de enseñanza en la clase. Es como, yo ayer estuve planificando la clase de hoy, estoy en el nivel 4, hoy estoy desarrollando la clase y ya es la situación concreta, en donde seguramente lo que planifiqué no me salió tan redondo como lo planifiqué, hubo cosas que tuve que cambiar. ¿Es complicado? No, profe. No, profe. No sé si complicado, complejo. Claro, pero vieron, esto se llama niveles de concreción del currículum, ¿no? Entonces, esta cuestión, es importante que lo sepan, porque entonces cuando yo voy a un centro, ¿no? Por primera vez, bueno, tengo miedo a preguntarle a la directora, no, yo tengo que decir, bueno, a mí me tocó artesanía, ¿y ustedes qué tienen? ¿Tienen los contenidos básicos? Los contenidos básicos o contenidos mínimos están pautados acá en el centro. ¿Cuáles son los objetivos que se pretenden, ¿no? Con este curso en el centro? No, no tenemos nada. Y entonces, ¿qué fuente utilizan? Tenemos la disposición tal de la provincia, que qué sé yo, bueno, ¿me la puede facilitar? No, no tenemos nada. Y entonces, ¿hay algún marco de referencia a nivel nacional que aborde este tema? ¿Se entiende? Claro, profe. Te dicen, búscalo. Sí, pero además hay muchas propuestas académicas en muchos CFP que no tienen marcos de referencia y tampoco en Neuquén se hizo todavía el diseño curricular de técnico profesional. Lo que hay son los famosos las disposiciones que salieron como marcos de referencia provinciales, o se les suele decir así, que no son estrictamente el diseño curricular de técnico profesional, porque todavía no se hizo, supuestamente se va a hacer el año que viene. Entonces uno llega a la escuela y, bueno, y además hay muchos CFP que no tienen el PEI, no tienen un proyecto educativo institucional, pero es cierto, un docente que llega a un CFP debería tener en mano el PEI, el marco de referencia si tuviera el trayecto, porque hay trayectos que no tienen ni marco de referencia, ni nacional, ni disposición provincial. Entonces, lo que hay es muy improvisado en general,
se heredan de docentes anteriores o se crea junto con la dirección, y al final lo único que termina habiendo es el cuarto nivel, que es una especie de planificación áulica, porque ni siquiera hay PEI en la institución. Entonces está todo como, trabajamos entre el cuarto y el quinto nivel cuando no tenemos marcos de referencia. Bueno. Y lo otro que quería decir, hay propuestas dentro de los FPI, incluso la normativa nacional contempla propuestas de trayectos que no tienen marco de referencia, pero sí pueden tener diseño curricular provincial. Eso también existe y está contemplado en la normativa. Es muy interesante lo que estás planteando, Guille, por muchas razones. En primer lugar, no solo los centros de formación profesional no tienen PEI. Hay muchas escuelas primarias, jardines de infantes, secundarias y demás que al día de hoy no tienen PEI. O sea, el proyecto educativo institucional, ¿está? Los centros de formación profesional están en un proceso de construcción y ustedes van a ser partícipes de esto. Por eso participar de este instructorado es tan importante y tan valioso para ustedes. Porque esto que vos estás planteando, Guille, que hay muchas quizás modalidades que no están pautadas en los marcos de referencia, porque qué sé yo, pongamos, Telar Mapuche, muy probablemente no haya un marco de referencia a nivel nacional con respecto a eso, y sin embargo nosotros sabemos digamos, de esa modalidad de enseñanza en los centros de formación y el valor que eso tiene. Y pueden ser ustedes mismos los que construyan, ¿no?, ese pequeño diseño, digamos, y que logren la aprobación a nivel provincial. Ustedes con el profe de la técnico profesional después tienen el proyecto final, que son 2 meses. En ese proyecto final lo que se espera es que ustedes puedan trabajar en los proyectos de mejora y probablemente, ¿no?, puedan trabajar, ¿no?, armando una propuesta de su espacio, si es que no tiene marco de referencia o no tiene un diseño, armar una propuesta como para que después eso pueda ser aprobado, homologado y demás, ¿no? Porque estamos en